Muchas gracias, campeón. Saludo a todos quienes están conectados el día de hoy en esta reunión, a todos y todas las deportistas que están esta mañana aquí con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Muchas gracias al diputado Eric Morales por organizar esta reunión. Hay varios diputados también conectados, autoridades deportivas de los estados, en fin. Eh, 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 Tengo aquí el listado de toda la gente que está conectado, mucha gente que admiramos y queremos en todo México, que han puesto el nombre de nuestro país muy en alto en las Olimpiadas y en deportes a escala internacional. Los saludo fraternalmente y es una distinción muy grande para mí estar frente a ustedes, frente a este público. Bueno, platicarles un poco de todo esto que ha hecho tanto ruido, de los fideicomisos y demás. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué está pasando? ¿A dónde queremos ir? En fin, vamos a hablar un poquito de esto, del contexto, para que ustedes entiendan qué estamos haciendo y también hacerles alguna propuesta de qué hacer. Primero, bueno, decirles que está de más que mencione que estamos viviendo una emergencia sin precedentes en nuestro país y en el mundo derivado del tema del COVID, que además de la parte de salud sanitaria, tiene un impacto económico. Y la manera que el presidente de la República ha decidido enfrentar el impacto económico es, primero, apretarle el cinturón al gobierno, profundizar las medidas de austeridad al interior de la administración pública, recortando gasto corriente, recortando otros gastos, se va a reducir el salario de los funcionarios. En fin, hay una profunda revisión del gasto. Y en México, pues se había abusado mucho de la figura de los fideicomisos. En la administración pública hay más de 350 fideicomisos regados por ahí por todos lados. Y hay dos tipos básicamente de fideicomisos. Unos que son creados por ley, como el caso que estamos viendo el día de hoy, y otros fideicomisos que han sido creados por la propia administración pública. Entonces, pues el gobierno encontró que había más de 800,000 millones de pesos ahí en los fideicomisos, con distintas reglas de operación. Algunos fideicomisos habían creado infraestructura, muchos de ellos sin posibilidad de tener la información completa, rendición de cuentas. Digamos que se fueron haciendo como cotos de privilegios y de poder al interior de la administración. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Haciendo una revisión integral de los fideicomisos que dependen de ellos, que están al interior de la administración pública, para ver cuál se justifica, cuál no se justifica, si algunos fideicomisos fueron creados para manejar algunos recursos, algún programa, para algunos apoyos, si es necesario seguir teniéndolo o no. Y al legislativo le toca revisar todos los fideicomisos que están creados por algunas otras leyes, como el caso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Decirles aquí por qué lo vamos a revisar, porque las medidas de austeridad que impulsó el gobierno lo respaldamos con una ley. Hay una ley de austeridad republicana para que no volvamos a tener pues gobiernos que desperdicien los recursos, que haya salarios altísimos, que tengamos gastos por todos lados, lo que hemos visto tanto en el pasado y que ahora se está corrigiendo, que sea permanente, que la austeridad sea una de las características principales de la administración pública y del uso de los recursos públicos en México. Entonces, primero decirles que el hecho de que estemos revisando este fideicomiso no quiere decir pues que esté bajo sospecha o que es la lista negra, como alguien decía por ahí, de los fideicomisos. No, son fideicomisos creados por ley y nos corresponde a la Cámara revisar los fideicomisos establecidos por ley a partir de las obligaciones derivadas de la ley de austeridad. Ahora, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué es lo que estamos revisando? Y bueno, por último, un comentario. ¿Por qué está
haciendo todo esto el gobierno. Hay quien propone, oye, pues mejor tomen deuda, pues mejor que se endeude el gobierno, y ya, pues con eso hay recursos para todos y solventamos la crisis. Bueno, siempre, pues si la deuda alguien la tiene que pagar, y la deuda de hoy son los impuestos de mañana. Y algo que no se dice mucho es que, pues siempre las calificadoras están encima de las finanzas de los países para ver qué es tan sostenible su deuda, ¿no? Entonces, fíjense lo que va a pasar. ¿Cómo checan esto? ¿Cuál es el indicador más popular entre las calificadoras? Comparan el tamaño de la deuda comparado con el tamaño de la economía. Bueno, una parte de nuestra deuda está en dólares, el 20%. Tenemos una depreciación de nuestra moneda entre el 15 y 20%, todos los días se mueve. Pero sin pedir un peso de deuda, ya debemos un cacho más por la parte que está en dólares. Y luego, como se compara el tamaño de la deuda con el tamaño de la economía en este año se va a hacer más chiquita, no vamos a crecer, vamos a decrecer. Entonces, si esto no cambia, pero esto se hace más pequeño, entonces esto pesa más en la economía. Entonces, la proporción deuda-PIB va a aumentar. Si no tomamos un peso de deuda, ¿qué va a pasar? Que la deuda-PIB va a aumentar de 45% que estamos ahora, va a aumentar a 52%, sin que hayamos tomado un peso de deuda. Y luego, pues, cuando uno pide prestado, pues, ¿qué es lo primero que le revisan? Pues, ¿cuánto ganas? ¿Cuántos ingresos tienes? Igual a los países. ¿Cuánto puede pedir prestado México? Pues dependiendo de sus ingresos. Y sus ingresos son los ingresos tributarios y esos son de los más bajos del mundo. Entonces, tampoco es de que, pues, México voltee y se pueda endeudar así de fácil. No es, no es tan fácil y tiene consecuencias importantes para la economía. Por eso el presidente dice, a ver, no, primero nos apretamos el cinturón en el gobierno, hacemos el barrido, la revisión de los fideicomisos para reorientar esos recursos, los que ya no tengan razón de ser, a la parte de atender la emergencia de salud o a los apoyos económicos. Y nosotros nos toca hacer esta revisión. Ahora, ¿qué vamos a revisar? Si, por ejemplo, los apoyos al deporte tienen que seguir siendo administrados a través de un fideicomiso o no. El debate, la revisión, el análisis que queremos hacer de esta manera abierta con ustedes, con las autoridades deportivas, y con todos quien tenga que ver con esto, es revisar si esa es la mejor manera de administrar esos recursos. Por ejemplo, ¿qué pasó en el cine? En el cine, pues de inmediato se organizaron los artistas y dijeron, a ver, hoy, ¿qué está pasando? Y tuvimos una plática como esta. Entonces ahí la conclusión fue que sí es la mejor manera de administrar los recursos para el cine, un fideicomiso, por una razón, porque una película no se hace en un año, una película mínimo se hace en 3 años. Entonces los apoyos que recibe una película, pues mínimo duran 3 años, no se van, digamos, ejerciendo en 3 años. Entonces, todo el ejercicio del presupuesto en México es anual, entonces no puede haber esa incertidumbre. Entonces, algo que tenemos que revisar en el caso del deporte es eso, si conviene o no la figura del fideicomiso, cuáles son las ventajas y desventajas. Esa es a la conclusión que tenemos que llegar. No tenemos ninguna predisposición, estamos absolutamente abiertos. No quiere decir que tenemos la consigna o la idea de que lo vamos a desaparecer, no, para nada. Y menos, pues, fondos tan importantes como el fideicomiso que estamos revisando el día de hoy, el FODEPAR, eh, menos a unos meses del ciclo olímpico, pues no vamos a hacer locuras, ¿no? Vamos a hacer cosas racionales, vamos a hacer cosas con una gran sensibilidad. Sabemos que en México históricamente no ha habido los apoyos que el deporte mexicano merece. Sabemos que gran parte de los que están aquí y que son historias de éxito y ejemplo para todos y todas los mexicanos es a partir de un esfuerzo básicamente individual, de una convicción, de una fuerza, voluntad, de una historia de vida
únicas, que se convierten en ejemplares y que, hay que reconocerlo, ha sido marginal el apoyo a los gobiernos. Entonces, decirles que no se preocupen de que esto vaya a desaparecer. Si en dado caso llegáramos a concluir que no es una buena manera de administrar vía de fideicomiso, eso no quiere decir que vayan a desaparecer los apoyos. Quiere decir que se administrarían con una figura diferente. Pero estamos abiertos a la discusión, al debate, al análisis honesto, sincero y a tener la conclusión que más le convenga al deporte mexicano. Decirles una cosa adicional. La iniciativa, yo dije, se va a la congeladora para que no tengan ustedes esa incertidumbre, para que no haya mala información, para que no se diga, no, ya desaparecieron los apoyos. No, al deporte, no, eso no va a ocurrir. Entonces, el viernes pasado anunciamos que se mete a la congeladora y nos vamos a un parlamento abierto. Eric ya tenía organizado esta reunión. Me da mucho gusto estar aquí, pero sí le voy a pedir a Eric que nos vuelva a reunir tal vez la siguiente semana para que ya quede dentro del registro del Parlamento abierto que hicimos esta reunión. Por supuesto que esta reunión pues, va a ser pública y saldrá información y saldrán compromisos, pero sí tendríamos que repetir el ejercicio para que quede registrado como Parlamento abierto, para que participen los demás grupos parlamentarios y para que ya tengamos una conclusión formal con la Comisión del Deporte, con la Comisión de Presupuesto de la Cámara, con la Comisión de Hacienda, con la Junta de Coordinación Política, y los acuerdos que tengamos, pues ustedes ya se vayan tranquilos de que eso lo va a cumplir el legislativo. Entonces, pues agradecerles otra vez que estén aquí, su paciencia, su comprensión, decirles que les tenemos un altísimo reconocimiento a todas y todos que están aquí. Es un grupo sorprendente de mexicanos, de los más talentosos, y nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Y vamos a actuar con mucha responsabilidad, con mucha sensibilidad. Eric, te agradezco mucho la invitación a esta reunión. Yo voy a estar aquí hasta la 1 de la tarde, pero insisto, la idea es que volvamos a tener ya esta reunión dentro del marco del Parlamento abierto para que quede el registro de que efectivamente nos reunimos, se escucharon sus propuestas y llegamos a acuerdo en conjunto con ustedes. Entonces, quiero que se queden tranquilos, los fondos de apoyo al deporte no van a desaparecer y vamos a discutir si es la mejor manera un fideicomiso o no. Esa es, digamos, a la conclusión a la que tendremos que llegar, pero no está en juego si hay o no, si permanecen o no, si desaparecen o no los apoyos al deporte mexicano. Muchas gracias.